Sin embargo, no te juegan solo merecer atención, ta gente recara en maquillaje y para esta aquí de tendencia nos tiene experto en gas. L'Oréal su campagna di sombretta continua, con compra di producto na favorito di linea completo di L'Oréal, botta participa. Además, si sei natin ahora una oferta especial riba maquillaje di L'Oréal. Comprando dos productos, abo por hay un consulta con Daniel de la Torre, de L'Oréal International. Igual que la ropa, que cambia con el tiempo, la aplicación y hay diferentes looks para este año, bastante fácil que mujeres pueden lograr. Entonces, te voy a hacer un look elegante de la temporada, te voy a hacer colores neutrales con un marrón mate en la cuenca. En el párpado te voy a dar una de las sombras con brillo de Infallible, porque ahora están de moda, tú sabes, las sombras con brillo en el párpado. Y el labio te voy a poner el color de la temporada, que son los rosados, los morados, los violetas, los fuchsia. In cierto aspecto di maquillaje que es sumamente importante, manera conocer el color de base. Bueno, una vez que tú sepas cuál es el color de tu piel, en este caso yo te voy a dejar saber, tu color de piel es W5 en L'Oréal. Y L'Oréal lo hace bien fácil para que nuestros clientes que consuman nuestro producto sigan las líneas y los pasos bien fácil. So, si tú eres W5 en base, eso quiere decir que tú eres W5 en concealer, W5 en polvo. De hecho, tenemos blush, ¿verdad? Para mujeres que son W5. Ah, ok. Para que cuando vayas a buscar un blush que vaya con tu piel, tienes diferentes variedades para gente que es W5. Y no solamente para W5, es para todos los colores. Tenemos W, tenemos C y tenemos N. W significa warm, C significa cool y N significa neutral. Ahora estamos en un país tropical. Son casi siempre los países tropicales, la mayoría de los consumidores son más de piel warm, que es W, y piel N. El fin de semana aquí abotame por si más de bo color y el color de temporada. Sí, voy a estar en diferentes boutiques hablando y enseñando a las mujeres cuál es su tono de color de piel, cuáles son las sombras y los looks de este nuevo año y qué es lo que está de moda en cuestión de cosméticos. Infallible Gloss, que duran 8 a 12 horas. A mí me encanta mezclar gloss, lipstick primero y después gloss. Lash Out Butterfly. Se llama Lash Out porque si ves la brocha, va de finito a grueso para que la esquina te lo larga, que parezca como una mariposa, por eso es que se dice Lash Out. Ok, ahora mirando para abajo. Puedes abrir y cerrar el ojo, pero siempre mirando abajo con el ojo abierto. Ya está ready. Perfecto. Ya pinta ya. Te hice más que 3, te hice 4. Normalmente hacemos 3 o 4 para hacer algo dramático. De día, maquillajes de día, me gusta hacer 1 o 2 sombras. Entonces te puse un vainilla debajo de la ceja, te puse un marrón en la cuenca, te puse el verde, que es el Infallible con brillo para que te brille más el ojo, y en la esquina te puse el negro medio gris, que es lo que más le da profundidad a tu mirada y hace que el ojo se resalte más si se mira. Aprovecha a bo consulta. Già viernes di 9 pa 1 Santa Ana e messo una tarde di 3 pa 7 na D-Shop o ci sabrà di 9 pa 1 Botica Audibert e a tarde di 2 pa 6 na Superfood.